Seguramente alguna vez te has preguntado cómo adquirir conocimiento. Por mi lado te puedo decir que he comprado revistas o me han regalado desde que era chico. Estas revistas eran del tema que me apasionaba en ese momento. En esa época no existía internet y las publicaciones de las revistas eran una vez por semana o una vez por mes. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que hoy tenemos el conocimiento al instante, al alcance de nuestra mano. Y es así porque vivimos en un mundo, yo creo, más acelerado. Recuerdo que había una revista, que todavía me queda alguna, llamada Lupin, la cual traía historietas y a su vez algún proyecto para construir. También había fascículos coleccionables. Cada semana estos fascículos traían un tema distinto: osciladores, electrónica digital, amplificadores. Cuando terminabas la colección, te quedaba una enciclopedia con los temas más importantes de la electrónica. También había kits en los cuales venían muchos componentes y te permitían realizar los montajes. Esto tenía algunos inconvenientes. Por ejemplo, vos realizabas un montaje y tenías una semana o incluso un mes donde aparecía en el próximo fascículo, en la próxima entrega de la revista, el error de impresión que había en el plano. Entonces, uno perdía más tiempo, ¿no? También he comprado algunos libros o me han regalado. Yo creo que lo más importante es que realices algún proyecto, que leas, que investigues, que busques material, que busques información, pero que también puedas tener el poder de seleccionar la información. Tampoco se puede abarcar todo. En la electrónica hay varias ramas o áreas en la que uno se puede especializar. A medida que vamos adquiriendo conocimiento, nos empieza a gustar alguna de estas ramas. Por ejemplo, electrónica digital, amplificadores, radiocomunicaciones. La electrónica en estos últimos años ha avanzado a pasos agigantados. Hoy la reparación, como la conocíamos antes, en la época de la electrónica discreta, dejó de ser lo que era. La electrónica actual es toda integrada y no podemos acceder al circuito de forma discreta, viendo cada transistor o cada componente. Actualmente tenemos que cambiar la placa. No podemos pretender reparar. El que pretenda reparar está fuera del juego. Hoy la electrónica es toda integrada y no se puede acceder al circuito. Bueno, pero no todo está en oscuro y podemos seguir haciendo como hobby electrónica discreta, incluso hasta alguna pequeña reparación. Una cosa que nunca hice fue anotarme en un curso que me enseñen electrónica básica o a programar alguna placa. Creo que la programación no está interpretada de manera correcta. Para aprender realmente a programar en serio, necesitas, dicho por expertos, 10 años como mínimo. O sea que un curso no te puede llegar a servir para mucho. El curso le va a servir al que lo dicta. Vos de un curso no podés salir programando sin copiar un archivo que haya hecho otro. Por ejemplo, te dicen programe este robot, compre y programe este robot. Y dentro del manual te viene cómo programar. O conéctese a tal página que ahí está el programa. Para hacer eso no necesitas ningún curso. Por tu cuenta lo podés lograr. Seguro me quedó algún dato más que contarte. Si te faltó alguno, por favor, abajo deja los comentarios.